Muy bien. Este video está orientado a una parte muy importante de la representación de los proyectos y tiene que ver con la información que debe tener todo dibujo que permita una correcta lectura de los planos, tanto en línea, en pantalla, en el papel, como en la obra. Muchas veces uno nota que de pronto los usuarios son muy cuidadosos en el dibujo de los elementos, en los objetos reales del proyecto, como los muros, estructura, puertas, ventanas, etc. Pero tal vez no tienen presente algo, y es que los planos no se pueden quedar solo en esa representación gráfica, sino que tienen que tener unos datos claves, como son los textos, los títulos de los planos, la indicación de niveles o escalas, el acotado o cualquier otro símbolo que ayude a la correcta interpretación de los mismos. Entonces, yo me voy a basar en este archivo que tiene varios planos, pero voy a trabajar por ahora en el video solo en esta planta arquitectónica del primer piso. Y aquí solamente vamos a ver el tema de los textos. Más adelante en otro video hablaremos en detalle sobre el dimensionamiento o acotado de los mismos, pero ahora vamos a trabajar solo en la parte de textos. En primer lugar, respecto de la interfase del programa, el área de trabajo recomendada que se puede seleccionar acá en la parte inferior, en lo que se llama el cambio del workspace, pues yo recomendaría que esté en Drafting and Annotation, es decir, todo lo que es con la parte 2D. Cuando uno va a modelar, puede pasar a la parte de 3D Basic o 3D Modeling, pero cuando va a trabajar planimetrías, siempre resulta más práctico estar en este, porque este tiene más grupos de herramientas a la vista. Entonces, aquí por ejemplo, nos interesa concentrarnos en el grupo que se llama Annotation, que aquí lo tenemos visible, y ahí está que en Annotation tenemos los textos, las dimensiones y algunos otros aspectos como las tablas o los símbolos, como las flechas, los líderes para indicación de detalles. Ahora vamos a hablar de textos. Cuando vemos allí la opción de texto, hay dos tipos de comandos. Uno que se llama multiline text, o sea, textos en múltiples líneas, que tal vez reconocemos mucho más fácil como párrafos, y de hecho trabaja así como si fuera un párrafo. Obtenemos líneas sencillas, línea única, que son textos que van separados de un punto a otro, no se conectan entre sí, sino que se tratan como elementos individuales. Vamos a ver una parte fundamental de multilíneas, pero yo voy a hacer una insistencia en que para nosotros conviene más trabajar en el sistema de líneas únicas, porque es la forma como uno observa que están los textos en una planimetría. Los textos están separados en diferentes posiciones, no son párrafos completos, y es más fácil editar uno independiente del otro. Entonces, pero de todas maneras, por si acaso lo requieren, el texto en multilínea es así. Ahí activé el comando, y lo que se espera es primero que se cree un área de trabajo como si fuera el espacio de una página.
en el cual vamos a escribir. Apenas iniciamos esto, noten que la parte superior en las bandas, es decir, lo que se llama el ribbon en AutoCAD, se activa una pestaña nueva que se llama editor de texto, y mirando un poco lo que aparece allí, tiene mucha similitud con parte de las herramientas que manejan los procesadores de palabra como el Word, porque aquí podemos configurar varias cosas como la justificación, el interlineado, cuando el texto es extenso, también las fuentes de letra, etcétera. No vamos a hacer una exposición muy amplia de esto porque, como decía ahora, la verdad no me parece tan importante. En ese sentido, si usted está pensando en un texto muy compacto, muy detallado desde el punto de vista de presentación, yo pensaría que un programa como el Word le permite hacerlo, y ese texto se puede llevar para el AutoCAD, quedando además asociado al programa origen de donde fue generado. Entonces, pero aquí yo puedo empezar a escribir. Aquí ahorita, por ejemplo, él está mostrando que tenemos una altura asignada de 0.5. Ahora hablaremos sobre ese tema de la altura de los textos. Si queremos podemos cambiar la altura, por ejemplo, a 1. Tendríamos una altura mayor. Por supuesto, esto generaría un problema en el tamaño de la letra. Vamos a pasar aquí tenemos unas alturas previas que se han ido ingresando, dejémoslo en el 0.5, que es por supuesto una letra mucho más pequeña. Entonces, prueba de párrafo. Como este es un párrafo, yo puedo dar enter y seguir escribiendo. Si quiero hacer alguna modificación del estilo de estos textos, pues puedo seleccionarlo y hacerle el cambio directo. Por ejemplo, voy a seleccionar esta parte de arriba y voy a cambiarle el color a un color diferente, por ejemplo un color rojo. Ahí lo modifiqué en el color. Podría haber modificado su tamaño también, bueno. Pero como decía al comienzo, personalmente yo prefiero el otro sistema porque me da muchas más posibilidades de manejar los textos que van sueltos dentro del plano. Así que voy a indicarles cómo lo haría yo. Vea, voy a eliminar esto para que no nos ocupe espacio. Buenos días. Bien, continuemos. Entonces, aquí ya no iríamos a la opción de multiline, sino de single line, línea simple. Esta operación también se puede iniciar por el teclado con DT, que es Dynamic Text, texto dinámico. Pero aquí sí necesito devolverme un poco a una parte que es fundamental. Una es que para que funcionen bien estos textos, primero hay que
hay que crear un estilo de texto. Entonces, vayamos aquí a Annotation. Aquí están algunos estilos ya creados. Voy a ir a la parte superior, Annotate, y en texto aquí donde aparecen los estilos, puedo ir a Manage Text Styles, es decir, la configuración de los estilos de texto. Aunque este archivo tiene varios estilos ya creados, veamos rápidamente cómo puedo crear uno nuevo, si es lo que estamos buscando. Entonces, empezamos diciéndole que vamos a hacer un estilo nuevo, le asignamos un nombre. Entonces, texto, pongámosle arquitectónico. El nombre lo define uno. Y ahora la fuente de letra vamos a ponerle a esta vamos a colocarle una letra Arial. Ahí está, Arial. De pronto algunos se preguntarán por qué escoger este tipo de fuente, Arial. Yo sí quisiera en esa parte agregar algo. En un proyecto arquitectónico, lo más importante de los textos es que sean totalmente legibles en tamaños medianos o pequeños. Por supuesto, los tamaños grandes tienen menos dificultad, pero los tamaños pequeños, a veces, cuando utilizamos fuentes muy elaboradas, ejemplo, una letra gótica, una letra Xerox Blueprint, etc., puede que no la alcancemos a leer bien, o otra persona no la pueda leer. Entonces, la letra Arial tiene una característica, y es que es una letra muy simple que está diseñada para ser totalmente legible en tamaños pequeños, como las especificaciones técnicas en un proyecto, las cotas o las dimensiones del proyecto, etcétera. Entonces, yo voy a hacerlo con esta Arial. Ustedes pueden, si quieren, probar con otros tipos de letra. Tal vez una que puede ser válida y que yo la he visto en muchos proyectos es la fuente que llama Stylus BT, fuente que ha sido utilizada por un arquitecto que escribe muchos textos de representación de proyectos, como es Frank Chin, y que igualmente sigue siendo y se parece mucho a la letra técnica a mano de la mayoría de los arquitectos. Entonces vamos a dejar esta letra Arial, que le garantizo que es buena. Aquí tenemos unos ajustes que si uno quisiera puede variar o no. Yo, ¿qué recomendaría? Por ejemplo, la altura, lo mejor es que esté en 0. Eso hace que este estilo de letra no tenga una altura fija, sino que siempre me la pregunte cuando voy a escribir. Entonces me sirve para cualquier tamaño, el que yo necesite en ese momento. El factor de ancho 1 está bien, es el que viene por defecto. Si necesita en alguna parte que el texto se vea un poco más extendido en el sentido del ancho, se puede ampliar este valor o reducirlo a menor de 1 cuando quiera un texto un poco más comprimido y permitir que entre dentro de un espacio.
el ángulo de inclinación está a 0, es decir, está la letra totalmente vertical. Prefieran no activar estos botones. Es decir, vamos a dejarla tal cual como está. Vamos a darle Apply, aplicar, así para que el estilo arquitectónico tome esa fuente. Y podemos darle aquí una Set Current, es decir, que este sea el estilo actual, el que queda de primero. Cerramos. Entonces, a ese estilo de dimensiones, perdón. Entonces ya puedo empezar a escribir con el texto de línea. Aquí ya había unos textos previos que yo había hecho para alguna explicación, pero voy a eliminarlos y voy a escribir nuevamente. Entonces, tengo por ahora aquí en Home, podemos verlo, la capa de texto, que me parece que está bien, para tener un control y poder de pronto hacer ediciones rápidas de todos los textos, o para moverlos o cambiarles el color o el grosor de línea. Entonces nos vamos directamente a Text y vamos a Single Line. Ahí lo que hacemos es marcar el punto donde vamos a iniciar a escribir, y aquí viene lo de la altura. Para definir la altura, algunos simplemente lo que hacen es que lo hacen así, como dice uno, como al ojo, ¿no? O sea, definiendo una altura visual, pero yo pienso que si estamos buscando garantizar que la altura sea la correcta, podemos hacerlo con una fórmula muy simple que la voy a mostrar aquí con la calculadora del sistema, para que ustedes vean que no es necesario tener un amplio conocimiento de la matemática para esto. El cálculo se realiza de la siguiente manera. Primero uno coloca como valor el valor de la altura que quiere que salga cuando se imprima el plano. Por ejemplo, estos modelos, los nombres de los espacios, yo quiero que se vean de 4 milímetros, entonces .004. Bueno, entonces aquí estamos en lo siguiente. Primero colocamos el valor real de la altura de la letra cuando está en el papel o en la captura del plano, digamos en PDF. Entonces yo he pensado que para esta letra, que la llamo mediana, puede ser unos 4 milímetros de altura, y lo multiplico por un factor que va a ser la escala del dibujo. La escala que, dependiendo de la región o del tipo de plano que estamos generando, pues puede variar. Por ejemplo, en el caso nuestro estamos hablando de lo estándar en Colombia es la escala 1 en 50, es la escala aceptada por la mayoría de las oficinas de planeación o curadurías para aprobación de proyectos, la que llamamos la escala general de proyectos. Entonces voy a poner como ejemplo esa escala, pero si fuera una escala 1.100 o 1.200 o menos o 1.20, entonces pondríamos ese valor, el factor. Entonces aquí yo lo hice con escala 1.50, y al hacer esta operación simple matemática me da 20 centímetros. Eso quiere decir que esa es la altura que yo voy a dar al texto en AutoCAD. Entonces, si allí me pide la altura, le voy a dar 0.2. Ángulo de rotación está en 0, lo voy a dejar así con Enter. Y ahí ya puedo empezar a escribir.
Esta es otra recomendación que ustedes pueden considerar válida o no, es los códigos internacionales dicen que es siempre preferible que los textos en los dibujos de los planos de un proyecto sean en mayúsculas, no utilizar minúsculas. Pero el usuario puede perfectamente cambiar esa consideración, y si quiere que algún texto sea con letras minúsculas, puede hacerlo. Yo ahí lo dejé en mayúsculas. Aquí le doy clic para hacer otro texto que va a decir en este caso lo mismo. Y luego cambio y otro clip. Y aquí voy a colocar sala. Fíjense lo que voy a hacer. Yo voy a dar enter y puedo escribir debajo de TV, o sea, sala de televisión. O podría haber hecho el texto en una sola línea si hubiera considerado que era suficiente, pero para que vean que también puedo escribir una o dos líneas o más si necesito un texto más extenso. Aquí voy a colocar estudio, y aunque por aquí ya hay textos, lo voy a repetir con esta nueva fuente. Por ejemplo, aquí voy a colocar aquí comedor, etcétera. Podríamos continuar. Aquí no coloquemos comedor, coloquémosle aquí terraza. Cuando queremos terminar de escribir algo, le damos 2 veces enter y ya quedan todos los textos almacenados, pero de manera independiente. Mire que si yo toco este, es independiente de este otro, o sea, cada uno se comporta como un texto aparte. Texto que puede ser editado de diferentes maneras, se puede mover, se puede copiar, se puede cambiar su rotación o cambiar su contenido. Digamos, yo aquí hago doble clic y entra en la edición y voy a hacer aquí un espacio y voy a colocar alcoba 1 y luego toco este, hago clic aquí después de la A, espacio, alcoba 2, ahí le voy a dar 2 veces enter. O también podría reutilizar un texto para conseguir otro. Digamos, yo quiero colocar aquí sala, aunque aquí ya exista, la voy a eliminar, pero no quiero empezar de cero todo, entonces voy a copiar un texto anterior acá y luego con doble clic coloco sala, enter y enter. Entonces ya quedó con un contenido diferente. Pero ¿qué es lo que gano en estos casos? Pues que estoy conservando las propiedades principales de esta letra, su capa, su color, su tamaño, la fuente, el estilo de texto, etcétera. O sea, no me toca reconstruir toda esa parte, sino que la aprovecho. De igual manera, puede suceder como aquí, que a veces ya tenemos textos y que pudieran pensarse que están bien, pero yo los quiero en este estilo de letra. Este estaba en otra, entonces los selecciono. Veamos aquí en Annotate. Y ahí me dice que está en ARQ, entonces yo puedo ir aquí a la lista y decirle que lo quiero es arquitectónica. Y ahí ya cambió la fuente de letra. O por ejemplo, supongamos que yo quiero este texto más pequeño, entonces yo puedo también hacer esto. Seleccionarlo, elevar escape un momento, seleccionarlo y de entrada aquí en la altura, en vez de punto 2 le voy a colocar por ejemplo punto 1. O me voy aquí a propiedades y en propiedades puedo expandir esta ventana y ajustar propiedades del texto, como por ejemplo su altura,
su estilo, pongámosle que es .1. Entonces ahí volví el texto más pequeño sin cambiar el estilo, sin cambiar otros datos. Aquí está. Puedo cambiar cualquiera de estas propiedades de la letra de manera directa con la opción de Properties, propiedades. O hay otra más. Yo quiero que definitivamente este texto asuma todas las propiedades que tiene este, o sea, que quede igual a este. Entonces puedo utilizar MA, que es Match Properties. Selecciono este que contiene las propiedades que quiero y se lo traslado al que tengo que modificar. Así este texto ya conserva las mismas propiedades de esta: altura, fuente de letra, capa, color, etc. Como ven, es relativamente muy sencillo ajustar los textos en los planos. Vamos a finalizar esta parte escribiendo el título de este plano. Entonces voy a hacer, para este sí voy a hacer un texto nuevo con la opción del texto de línea. Single line. Pero entonces aquí otra vez la fórmula matemática, solo que ya no voy a necesitar la calculadora porque la puedo hacer aquí mentalmente. Este texto quiero que mida 1 centímetro de altura, o sea, 0.01, pero la escala de mi plano es 1.50, entonces al hacer la multiplicación pues me da 0.5. Rotación 0, y aquí voy a escribir planta primer piso. Enter y enter. Aquí recuerden una cosa, yo estoy aplicando los textos y los nombres para el medio con el cual estoy trabajando, que es como lo representamos en Colombia. Pero si estuviéramos en otro caso, por ejemplo, que fuera en medida americana, estuviéramos generando estos planos para Estados Unidos, ya no diríamos planta primer piso, sino que ellos considerarían esto como el ground plan, es decir, como la planta base. Para Estados Unidos, un primer piso equivale para nosotros a un segundo piso. Lo que para nosotros es segundo piso, para ellos es second plan, segundo piso. Entonces, para que lo tengan presente, porque a lo mejor alguno de los usuarios que esté viendo el video podría estar pensando en otro tipo de literatura. Ahí mi consejo es: trate de acomodarse a la forma correcta del lenguaje técnico de la región o país donde estén trabajando, y ajustenlo para que concuerde y que no haya confusiones a la hora de hacer la correcta lectura de los mismos. A esta le vamos a colocar debajo el valor de la escala. Entonces a mí me queda bien, por ejemplo, un texto con este tamaño. Entonces voy a simplificar el proceso copiando este texto aquí debajo, y ahora le voy a dar doble clic y a colocar aquí escala 1 2.50, enter y enter. Todos estos textos que coloqué en el ejemplo del video los coloqué alineados por la parte izquierda, está como la opción left, pero si usted necesita puede hacerlo alineados por la derecha, right, o center, o punto medio, middle point. Ya eso depende de lo que usted requiera en cualquier caso.
Como estos textos se pueden modificar de muchas maneras, veamos para finalizar este video cosas como esta. Por ejemplo, yo puedo seleccionarlo y darle propiedades e ir aquí en las propiedades a la parte que corresponde a width factor, o sea, aquí factor de ancho dice que está en 1. Yo le puedo colocar en vez de 1, por ejemplo, 1.5. Y lo que hago es un texto más expandido, o puedo hacerlo menor de 1, por ejemplo 0.7, y es un texto más comprimido. Esto de pronto lo podemos necesitar en el momento en que un texto necesitamos que esté en un área determinada, pero no nos alcanza el tamaño del espacio que tenemos disponible. Digamos, aquí yo voy a colocar aquí baño social. Voy a copiar uno de estos. Esto es para que vean todo lo que se puede hacer con un texto. Copiar este texto aquí, pero la idea es que primero no diga alcoba, que diga baño social. Entonces doble clic y cambiamos a baño social. Y luego mire lo que voy a hacer. Lo selecciono y en propiedades me voy al width factor y le coloco un valor menor de 1.7. Entonces me queda un texto más comprimido, que de pronto puedo lograr que se vea más legible dentro de este espacio pequeño. Bueno, ya ustedes harán los ensayos que crean pertinentes. Yo voy a terminar allí el video y espero que les sea de utilidad, pero si tienen alguna duda respecto de el manejo de estos temas de los textos, algo adicional que crean que vale la pena que les conteste o que lo genere como un video para que la gente lo estudie, pueden escribirme ahí dentro del mismo Facebook mensajes, o me pueden enviar directamente a mi correo personal, que lo voy a escribir aquí un momentico en la pantalla para que lo vean. Voy a escribir rápidamente un texto con mi correo. Voy a colocar una altura grande para que lo puedan ver. Mire que es muy sencillo, neduque@gmail.com. Estoy a su disposición para cualquier consulta respecto de esto, de cualquier otro tema del AutoCAD. Les puedo asegurar que mientras yo tenga la información, yo se la suministro. Si no lo sé, tendré también el cuidado de decirles que es algo que no manejo por algún motivo, pero tengo un largo recorrido manejando este programa, más de 25 años. Así que de pronto puedo serles útil. Ahí lo cancelé para no ocupar espacio dentro de este dibujo. Y voy a parar ahí el video.